Te vengo a hablar de algo mucho más importante y que puede obviamente a cambiar el panorama y tu actitud referente a cómo estás haciendo el negocio, incluso cómo te estás conduciendo en la vida. Y te lo mostraba porque quiero que vayas al primer capítulo del libro que está en la página 31 de esta edición. Y es muy curioso cómo arranca este libro con ese capítulo, la regla de oro. Muy promovida, muy dicha en el mundo Mary Kay, pero no necesariamente vivida. Y acompáñame en los siguientes minutos para poder discernir, profundizar acerca de este principio y por qué la señora Mary Kay lo implementó y qué cuestiones tiene que ver con mi negocio y con mi vida. Es un principio que está basado en el capítulo 7, versículo 12 del Evangelio de San Mateo. Haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran. La señora Mary Kay lo parafrasea y dice: trata a los demás como te gustaría ser tratado. Lo que poca gente sabe es que hay una versión en el Antiguo Testamento en sentido negativo, por decirlo de alguna manera, que es en el libro de Tobías, capítulo 4, versículo 15, que dice: no hagas al otro lo que no te gustaría que te hicieran. No hagas al otro. Y Jesús le da un cambio disruptivo a esto, le da una transformación, una profundidad diferente, lo pone en propositivo. Haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Es decir, le da un cambio y un giro que tiene implicaciones importantes en los valores del ser humano. Lo que poca gente sabe también es que es un principio ético que es mucho antes de Jesucristo. Lo podemos encontrar en escritos del hinduismo, algunos escritos de África, confucianismo, budismo, etc. Es decir, que es un principio que ha traspasado fronteras, culturas, ideologías, etcétera, etcétera. Pero en Jesús de Nazaret tiene esta tónica. Mientras en la antigüedad se hablaba en sentido negativo, Jesús le da una tónica más propositiva. Y entonces cuando la señora Mary Kay se estaba ideando, pensando cuál sería el elemento característico para su empresa y el estilo de liderazgo que quería implementar, obviamente pensó en la regla de oro como principio fundamental para tener un negocio sano y trascendente. Y por eso se llama principios intemporales, valores intemporales, porque traspasan la línea del tiempo. No es una cuestión de moda y de gusto. Es una cuestión de que está implementado ahí para tener un estilo de vida conforme con otro tipo de valores, o que más bien diríamos, se desprenden de este principio. El decir y el afirmar, no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran, o en la versión propositiva, trata a los demás como te gustaría ser tratado, y en esta versión propositiva implica un profundo amor a los demás. Un profundo amor a los demás partiendo del hecho de que tú te amas. Porque aquí entra aquello que también Jesús decía: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y a veces, o muchas de las veces he visto en el mundo de ustedes, el mundo Mary Kay, que el principio regla de oro se la pasan por el arco del triunfo. No la viven. Cada quien tendrá que evaluarse. Cada quien tendrá que revisar en qué momento están alterando este principio. Y quisiera invitarte a que reflexiones que cuando lo alteramos o cuando no lo vivimos, significa que hay una falta de amor hacia mi persona. Hay una falta de amor hacia tu persona. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Y por eso decía que este principio se desprende en otros. Y entonces si nosotros no estamos, obviamente, contemplando a los demás, no estamos viendo la figura del amor en los demás, pues obviamente vamos a tratar a la gente a nuestra conveniencia, a nuestros propios intereses, y por tanto nuestra vida de negocio, nuestra vida personal, la vamos a hacer de una manera disoluta,
frágil, con antivalores, y que obviamente tendrá una consecuencia después en las finanzas, pero sobre todo tendrá una consecuencia en tu tranquilidad de conciencia, en tu libertad interior, en tu conquista para contigo misma en el día a día. Así que, mi estimada consultora, consultor, directora, director Mary Kay, directora nacional de esta maravillosa compañía a la que ustedes pertenecen, como otras compañías maravillosas que existen en redes de mercadeo, también aplica para otras compañías este principio. Porque vuelvo a decir, no es un principio que haya inventado la señora Mary Kay Ash o que se le haya ocurrido. Ya existe desde hace muchos siglos y que está por una razón, pero ¿qué mejor razón que la que Jesús da? Finalmente, hablemos de lo siguiente. Ustedes tienen una serie de prácticas de negocios sanas y hay otras prácticas que no son muy sanas. ¿Cómo podemos vivir la regla de oro aquí? Y yo te voy a hacer una pregunta y me gustaría que te la hicieras el resto de tu vida de negocio. Cuando tú vayas a hacer algo de tus actividades Mary Kay, pregúntate, ¿esto lo aprobaría la señora Mary Kay Ash? ¿Esto lo aprobaría la señora Mary Kay Ash? Ya en otros momentos, en otros videos, he hablado de algunas ocurrencias como la lotería, como la tanda, como el rascadito, raspadito y otro tipo de ocurrencias que cada quien evaluará si son ocurrencias estratégicamente viables y duplicables. Pero te dejo la pregunta, ¿qué te diría la señora Mary Kay Ash a ti? ¿Qué te diría la señora Mary Kay Ash cuando a veces he escuchado y he visto también lo que llaman robarse los inicios, robarse los clientes? ¿Me explico? Eso tendrás que evaluarlo y seguramente hay gente que con lo que estoy diciendo se incomode, sorry. Es que no es una cuestión del mentor, es una cuestión de un principio, te guste o no te guste. Y que precisamente una de las características fundamentales en el reclutamiento, y no quiero hablar porque dije al principio que no voy a hablar de venta ni de tips de reclutamiento, pero es inevitable que una de las cosas importantes cuando uno va a reclutar, a iniciar a alguien, dentro de la metodología que enseño, que es averiguar si el prospecto tiene el perfil para mi equipo, es precisamente si cuenta con ciertos valores que comulguen con la filosofía de la señora Mary Kay Ash, como por ejemplo este: haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran. Y por eso no falla este principio, y por eso este principio está en el capítulo 1, y por eso es un principio fundamental para el tema del desarrollo del liderazgo. Porque como dije en un video anterior, haciendo remembranza a lo que les dijeron en evento seminario para quienes están en Estados Unidos, este negocio, clave importante de este negocio es de qué manera yo estoy cultivando las relaciones interpersonales. Pero si yo no estoy cultivando las relaciones interpersonales porque estoy con una actitud y con una manera que no corresponde con la regla de oro, que es tratar a los demás como te gustaría ser tratado, y estoy tratando a los demás con una visión egoísta, utilitarista, convenenciera, porque necesito puntos, porque necesito gente, porque necesito ganarme el premio, porque necesito los cortes, pues entonces precisamente pues estamos fallando ahí con el principio ético. Yo te invito a que si tienes esta versión o alguna semejante con una carátula diferente, aquí empieza con el capítulo 1, supongo que en las demás ediciones empieza con el capítulo de la regla de oro, pues te invito precisamente a que lo profundices. Yo quería complementar contigo algo que no dice obviamente el libro, que es qué es lo que hay de fondo en este principio. Y créeme que cuando lo vivimos, lo digo en primera persona, cuando lo vivimos,
Las relaciones interpersonales de trabajo, de negocio, familiares, etcétera, pues tienen obviamente un matiz y un olor y un color diferente. Y cuando no es así, pues pagamos las consecuencias. Así que, mi estimada consultora, consultor, directora Mary Kay, te invito a que este valor no solamente lo vivas, sino que también lo promuevas, lo enseñes. Y aquí viene una pregunta para las directoras. Además de capacitar en el tema de ventas, de iniciación, de reclutamiento y de no sé qué otras tantas cosas, yo pregunto, enseñan y promueven los valores y profundizan en los valores que la señora Mary Kay Ash plasmó en el libro de Principios Intemporales de la mujer de negocios más destacada, tú de los Estados Unidos, tú de México, tú de Perú, de Argentina, de Colombia, El Salvador, España y de cualquier país donde se encuentre operando el concepto Mary Kay. Bendiciones para todas ustedes.